Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los ánimos para seguir hablando de la palabra de Dios? Les cuento que este video nace porque en cada video ponemos lo que es la oración de fe. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué la oración de fe? O sea, la idea es de aceptar a Jesucristo, ¿sí? Aceptar a Jesucristo para que Él produzca un cambio de vida, un cambio de vida. Entonces, en este video vamos a hacer lo que se llama el plan de salvación. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para yo convertirme en un hijo de Dios? Ojo, muchas personas dicen que son hijos de Dios, pero no lo han reconocido, no lo han aceptado como queremos mostrarle en este video. Entonces quiero que le ponga mucha atención a este video, a esta palabra del Señor, y también pueda usted mismo reenviarles a otros. Animarles a que otros se suscriban a este canal para que puedan escuchar este video y otra innumerable cantidad de videos que estamos haciendo por la gracia del Señor. Entonces este video lo hacemos con ese ánimo de que usted se encuentre con el Señor Jesucristo, de que usted lo reconozca como Señor y Salvador y mañana se convierte en un hijo de Dios y su vida pueda ser cambiada y su vida camine hacia la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el tema es el plan de salvación, y arrancamos con una pregunta. Dice, ¿qué debe hacer el hombre y la mujer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? En primera instancia debemos tener bien claro que somos creados por Dios, somos creaciones de Dios, y lo vamos a demostrar con la palabra leyendo Génesis capítulo 1 versículo 25 al 31. Póngale asunto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces comprobamos con esta palabra que somos creaciones de Dios, ¿sí? No somos, como dicen las teorías, que de una explosión cósmica, que descendemos del mono, aunque hay una serie que estamos llevando, hablando de eso con claridad, desmontando todas esas teorías que se llama Génesis. Estamos haciendo videos sobre el libro de Génesis. Entonces, tenga claro que somos creados por Dios y se lo hemos mostrado con la palabra de Dios. Ahora, pero hay un problema, ¿sí? El problema fue que la primer pareja, Eva y Adán, desobedecieron a Dios. En otras palabras, pecaron. Entonces, ¿cuál es el problema? El pecado. El pecado nos ha separado de Dios y de alguna manera necesitamos volver, y Dios ha armado un plan de salvación para que volvamos a Él. Pero hablemos del problema del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, no se escapa nadie, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados, separados de Dios. Entienda bien eso. Por causa del pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Y no está bien, no es bueno estar separado de Dios. Porque separado de Dios tenemos una vida vacía. Una vida sin rumbo y sin dirección. Con Dios tenemos todo, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. Alguien dice, por ahí he escuchado a personas que dicen, yo nunca he pecado. ¿Cómo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice Santiago. Dice que una mentirita piadosa, una mentirita blanca es pecado. Mentira es mentira. ¿Entiendes?
todos, mira, ya vamos 2 versículos mostrando que todos hemos pecado, ¿sí? Por la naturaleza que heredamos de nuestros padres, Eva y Adán, y por nuestra concupiscencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren lo que dice la palabra no se equivoca. Si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos y la verdad, que es la palabra de Dios, no está en nosotros. Entonces, sí hemos pecado, tenemos que reconocer que es el pecado y el pecado nos ha destituido, nos ha separado de Dios. Y usted queremos animarle a que regrese a Dios, que aquí le vamos a preguntar, es como una fórmula para regresar a Dios. ¿Cómo regresar a Dios? Ahora, ¿qué es pecado? Se preguntarán algunos. Es hacer lo que es malo, hacer lo que Dios ha prohibido. Y eso podemos pasar un año hablando de eso, ¿sí? Pero ¿qué dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Mire, no hemos obedecido la palabra de Dios, la hemos rechazado. Como también no hacer lo que es bueno, no hacer lo que se requiere que hagamos. Como dijimos, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense, tan sabia que es la palabra de Dios, que nos advierte. Si pudiste hacer algo bueno hoy y no lo hiciste, pecaste. Debimos hacer lo bueno que tuvimos la oportunidad para hacerlo. Ahora, Dios nos dio libre albedrío para escoger el bien y el mal. Y a veces elegimos hacer lo malo, ¿no es cierto? Muchas personas eligen hacer lo malo. Viven separados de Dios. Pero Él mismo, Dios, en su misma palabra nos anima a escoger el bien. Porque el mal, ¿dónde nos ha llevado? ¿Dónde ha llevado el mal, el pecado a la humanidad? A la muerte. A estar separados de Dios, a llevar una vida sin rumbo y sin dirección. Por eso tanta maldad hoy en el mundo. Tanta maldad porque la gente, las personas, la gran mayoría ha escogido hacer lo malo. Pero ahora es tiempo de escoger lo bueno. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 15 al 17, mire lo que nos dice Dios. Nos anima a escoger lo bueno, el bien, la vida, las bendiciones. Escuche. Mira, dice Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Delante de ti están. Porque yo te mando hoy, mire, te ordena hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Escuche bien, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais. ¿Sí? Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, Dios nos ha dado libre albedrío, como dijimos, pero la mayoría ha escogido el mal. Pero en esta palabra nos dice que escojamos el bien. Porque el bien es estar con Él, tener sus bendiciones, tener seguridad de vida eterna, tener su protección, tener sus promesas cada día y sus bendiciones. Y eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Hay que escoger el bien, hay que escoger la vida, dice Dios. ¿Sí? Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí,
solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mire, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sí, lo hizo a su imagen y semejanza al primer hombre, y pecaron, y el pecado ha arruinado la vida del ser humano. Los primeros habitantes Dios los mató en el diluvio, ¿sí? Y hay sentencia también para nosotros más adelante si no buscamos al Señor, ¿sí? Esto ha visto Salomón, que el hombre buscaron las perversiones, no buscaron a Dios. Y Mateo nos recomienda, el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo, nos recomienda lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mire, pocos son los que entran por esa puerta. Entremos por la puerta, que es el Señor Jesucristo, que nos está ofreciendo para llegar a la vida eterna. Sí. No entremos en esa puerta del mundo, donde nos ofrece cosas fantásticas, pero que nos destruyen, que llevan a la perdición. ¿Sí? Ahora, la consecuencia principal y la más terrible por nuestros pecados, ¿cuál es? La muerte espiritual. La incapacidad que tenemos para comunicarnos con Dios. La muerte espiritual, alejados de Dios. Y no podemos podemos vivir alejados de Dios, no podemos. Una persona alejada de Dios es una persona que vive mal, que no vive bien, que vive de fracaso en fracaso, que su vida no tiene éxito. ¿Sí? La muerte espiritual. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Todos somos del Señor, pero advierte que el que peca, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué cosa? Y Romanos 6:23, ¿qué dice? Escuche bien. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte, dice, la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado produce muerte, pero la dádiva, el regalo, Jesucristo que fue dado en sacrificio, es vida eterna. Por eso hay que aceptarlo. Por eso estamos haciendo este video mostrándole cómo aceptar a Jesucristo. ¿Sí? La justicia de Dios exige un castigo por la violación de la ley. Sí, el castigo es la muerte espiritual, como leímos en Romanos 6:23. Pero por amor, por ese gran amor que Dios tiene por nosotros, dio a su Hijo para salvarnos. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto nos ama Dios? Entonces, por causa del pecado, como dice Romanos 3:23, todos los hombres necesitan ser salvos. Todos necesitamos ser salvos, ¿sí? Y Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere que nadie se pierda, claro que sí. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Cuando habla de la oración, que oremos, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere. Cuando habla de hombres, por supuesto, está hablando de la mujer también, del todo el ser humano. Quiere que seamos salvos, que nadie se pierda. Por eso hay que buscarlo de todo corazón, por eso hay que aceptarlo. Por eso que, como dijimos al principio, en todas las oraciones, en todos los videos ponemos la oración de fe. Queremos que aceptes a Jesucristo para que se convierta en un hijo de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia, el regalo de Dios, ¿sí? Jesucristo como regalo de Dios, dado en sacrificio para que los hombres sean salvos. Basta que hay que reconocerlo, aceptarlo. Ahora, Cristo murió por todos, no por unos cuantos por si acaso. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, no se pierda, tenga vida eterna. Yo no sé por qué le cuesta tanto aceptar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Romanos 5:8. Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ojo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos el castigo, pero Dios nos ama tanto
que nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Hay un problema que no todos serán salvos. Ojo, porque no todos obedecen al Evangelio. No todos quieren aceptar a Cristo. El que rechaza a Cristo no será salvo. No irá a la vida eterna. Irá al lago de fuego. Sí, así bien claro. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué obedecen? Su palabra, pues. Su palabra. El Evangelio es el único plan con el poder para salvar. Nadie más. Se pueden inventar teorías, cuentos, libros, pero es la palabra de Dios. El Evangelio es el único plan. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 6, lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, el poder. Lo dice, ¿quién escribe esto? El apóstol Pablo, que era un perseguidor, que quería pero de una manera antibíblica. Pero cuando se convirtió, cuando conoció a Cristo, dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, porque él fue salvo. Él estaba siempre seguro de la salvación. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, póngale atención: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis, si pusisteis en práctica, si obedeciste la palabra, serás salvo. Mire, ahí está. Ahora, el plan de salvación que el hombre debe obedecer es sencillo. Consiste en 6 pasos. 6. Vamos al paso 1. El primer paso, ¿cuál es? Oír la palabra de Dios. Oír la predicación del Evangelio. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16? Y les dijo: y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Y 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Es que algunos dicen que estamos locos. Esos hermanitos están locos. A Pablo le decían que estaba loco. La locura de la salvación. Y Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14, versículo 17 dice, póngale atención: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Pues ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por esto predicamos la palabra de Dios. Por eso hacemos estos videos, para que las personas escuchen y crean y acepten al Señor. Paso 2. Creer en el Señor Jesucristo. Ya leyó la palabra en el primer paso. Ahora vamos al segundo paso: creer. La palabra le llevó a creer en el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy clarito, ¿no es cierto? Y Hechos capítulo 8, versículos 2 y 13 dice: Felipe, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, estaba atónito. Sí, hay que creer en el Señor Jesucristo, en el segundo paso. En el tercer paso, hay que arrepentirse de los pecados. Sí, hay que pedir perdón para ser redimido de los pecados que hemos cometido. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 26:20? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, postrarse delante del Señor pidiéndole perdón, ¿sí? A Él, no delante de nadie. Y tiene que haber un deseo fuerte de dejar el pecado para obedecer a Dios. Hay que dejar, ¿sí? Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Cuál es el tema de la predicación de Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces hay que arrepentirse de los pecados. Paso 4. Confesar su fe en Cristo. Lo que hablamos, aceptar a Cristo. ¿Sí? Aceptarlo ya una vez que ha pedido perdón. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira, confesar, aceptar a Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, mire lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confieso que Jesucristo es mi Señor, confieso que Jesucristo es mi Salvador, confieso que Jesucristo me ha redimido de mis pecados. Y Hechos capítulo 8, versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, hay que creer de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe predicándole a un eunuco. Entonces hay que aceptar a Jesucristo, reconocer, confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Paso 5, ser bautizado. No se ofenda a nadie por la verdad, pero no existe ningún indicio en la palabra de que los niños se bautizaran. El bautismo es un paso de arrepentimiento. Un niño tiene que arrepentirse. Jesucristo dijo que dejen que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Ahora dice: está enfermo, el niño está moro, hay que bautizarlo. No. Esos son puros cuentos que el diablo ha metido en las religiones, ¿sí? Bautizado cuando usted reconozca, confiese sus pecados. ¿Cuál es la orden del Señor Jesucristo? En Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hay que bautizarse. Cuando te bautizas, entra tu cuerpo al agua, mueres el pecado, y cuando sales del agua, sales una persona nueva, lavada, regenerada. Nuevamente, Marcos capítulo 16, versículo 6, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué les parece? Paso 6. Ser fiel hasta la muerte. Hay muchos que se convierten, aceptan al Señor, pero es pura palabrería, porque después regresan vuelta al mundo. Ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, mire lo que dice: no tengas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de vida. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme, ¿sí? Que nada nos saque, nos prive del paso maravilloso que hemos dado. Y aquí hay una invitación de parte del Señor. En Isaías 55, versículos 6 y 7. Póngale atención. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta de su corazón y acepte al Señor Jesucristo. Acéptelo. Conviértase de un hijo de Dios. Porque también hay advertencias, como dijimos, muchos se apartan. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos creen que se van al cielo así facilito. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, advertencia, advertencia. Sí. Santiago 4, versículos 13 y 14 dice: Vamos ahora los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Mire la advertencia, ¿sí? Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 9 dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán excluidos, serán arrojados al lago de fuego aquellos que rechacen al Señor. Y para ir cerrando este plan de salvación, leemos 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Escúchelo bien, que dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el momento, esta es la oportunidad para que usted acepte a Jesucristo, reconozca como su Salvador. Entonces se dará cuenta entonces por qué hemos puesto la oración de fe, ¿sí? ¿Qué es la oración de fe? ¿Sí? Es el plan de salvación resumido para que usted se convierta en un hijo de Dios. Y aquí repetimos vuelta la oración de fe, ese plan resumido del plan de salvación para que usted busque aceptar de todo corazón al Señor Jesucristo y convertirse en un hijo de Dios. Dice así: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. ¿Sí? Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. ¿Aceptó a Cristo? ¿Se convirtió en hijo de Dios? ¡Wow! Maravilloso. Lo felicitamos, le damos gloria a Dios. Ahora sosténgase como un verdadero hijo de Dios. Ya vimos algunas advertencias. Entonces, ¿qué debe hacer? Lea, medite en la palabra todos los días. Llénese, aliméntese con la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios. ¿Sí? Le enseñe la palabra de Dios. Busque aplicarla y después predíquela a otros también. Busque que otros sean salvos. Usted puede hacerlo. Cante alabanza al Señor. Adore, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Y converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos a la iglesia. Le invitamos a la iglesia porque hay espacio para usted y su familia, ¿sí? Y si está lejos, busque una iglesia donde se predique la verdad de la palabra de Dios y para que crezca, ¿sí? Si viene acá, juntos seguiremos aprendiendo y creciendo en los caminos del Señor para ser salvo mañana. Amén. Oremos dándole gracias por este plan de salvación. Gracias, Padre, porque nos regalaste, a pesar de que el hombre pecó, el ser humano pecó, tú inmediatamente, mostrando tu gran amor, nos regalaste un plan de salvación, mi Dios. Aquí lo hemos hecho en este video, Señor,
que está constituido claramente en tu palabra, Señor. Oramos que muchas personas escuchen esta palabra, este video, y te acepten a ti, a tu Hijo Jesucristo, como Señor y Salvador, con la boca y el corazón, como vimos en el libro de Romanos, mi Dios. Sí, Padre, que esta palabra no llegue vacía, que haya muchos convertidos para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Te damos gracias en esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchen esta palabra de Dios. Sígale enviando a otros. Usted vuelva a escuchar esta palabra de Dios hasta que se la grabe. ¿Sí? Póngala en práctica. Acepte a Jesucristo. Reenvíela a otros también porque su familia necesita ser salvo. Sus compañeros de trabajo necesitan ser salvos. En el barrio donde usted vive necesitan ser salvos. La comunidad donde usted vive necesitan ser salvos. Entonces necesita usted reenviarle esta palabra de Dios para que conozcan, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones. Que cada día sea día lleno de bendiciones porque ustedes han aceptado a Cristo y ustedes van a hacer que otros también acepten a Cristo. Dios les bendiga.